todos mis queridos amigos y amigas. Y sé que son muchos de ustedes que les gusta estos temas, porque yo diría que todos tenemos monedas de trigo. O sea que la moneda de un centavo desde 1909 hasta 1958, bueno, se les llama monedas de trigo, como pueden observar en la imagen. Hoy estaré hablando de cuánto valen. Si todavía no se ha suscrito, espero que lo considere. Y para los que ya están suscritos, verifiquen su campanita, ya que algunos me han dicho que hace tiempo que no veían alguno de mis videos y es posible que es que la campanita no estaba activada. Hoy vamos a saber cuáles son los centavos de trigo más raros y también sus valores aproximados. Les recuerdo que estas cantidades son basados en encuestas por las compañías profesionales numismáticas. Por lo tanto, a medida que pase el tiempo, estas cantidades pueden cambiar, tal como subir sus precios como también bajar. Observemos el primer centavo de trigo que se considera raro y su valor. Y este es el centavo de 1909S, el Lincoln Cent de trigo con sus iniciales VDB. Y se encuentran en el lado reverso de la moneda, en el centro debajo de los tallos de trigo. Estas iniciales VDB son las iniciales del diseñador Victor David Brenner. Y su valor, de acuerdo al grado, pues puede alcanzar fácilmente $750, incluso en grados más bajos. Hablemos ahora de la moneda de 1909S, Lincoln de trigo, pero el que se considera bastante escaso. Y la demanda de los coleccionistas es bastante alta para el centavo de trigo de 1909S y puede generar al menos $100. No está mal. La tercera moneda que deseo hablar es la de 1914 de el Lincoln de trigo y se vuelve más cara con el tiempo, así es que ojo, generalmente cuesta más de $200 en grados más bajos. Cuando digo grados más bajos significa que es bastante gastadito. Otra moneda popular es la de 1922, el Lincoln de trigo, que en la mayoría de los casos es una rareza porque hubo una pequeña producción en la Casa de la Moneda de Denver que nunca recibió el acuñamiento de CKD, o sea que no la tiene debajo de la fecha cuando se suponía que sí la tuviera, debido a un problema con el troquel. De hecho, estas monedas sin rastro del acuñamiento de CKD pueden alcanzar más de $400 y en ocasiones pudieran ver la D, pero bien gastadita, tendrían que usar una muy buena lupa. Y ahora les quiero hablar de la moneda de 1931S, que se considera raros porque fue un año de escasez para la producción de San Francisco. Actualmente se han vendido por lo menos $100 en grados de colección más bajos. Voy a hablar de la famosa moneda de 1943 Lincoln de trigo, que por error se produjo de cobre, porque la Casa de la Moneda de los Estados Unidos acuñó centavos de acero ese año. Y bueno, esto se hizo para ayudar a racionar el cobre con fines militares. Sin embargo, algunos centavos de Lincoln de 1943 terminaron siendo acuñados en cobre. Y estos errores raros tienen su valor. De hecho, algunas de estas monedas de cobre de 1943 se han vendido en una subasta por más de $100,000. Por último, hablaré de esta moneda de 1955, el Lincoln de trigo, que por error tiene una duplicación increíble. De hecho, un suscriptor me escribió hace un tiempo atrás y me mandó su moneda
una imagen, una fotografía con tremenda duplicación. Así es que no crean que es mentira. Todavía se pudiera conseguir estas monedas con duplicación. De hecho, en los grados muy bajos y de acuerdo a cuán drástico es la duplicación, se comienza a vender aproximadamente en $1000. Algo que recomiendo a todos ustedes, que no se dejen llevar siempre por lo que nosotros decimos, sino que hagan el esfuerzo en leer libros y sitios numismáticos que lo ayudarán inmensamente a ampliar su conocimiento. Y espero que esta información les haya sido útil, y si le gustó mi trabajo, pues apreciaría un like, un dedito arriba. Y por favor comenten para ver qué les pareció este video, o si desean ampliar la información que yo les he brindado, sería fantástico porque así leemos todos sus comentarios. Muchas gracias por su gran apoyo y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.